en el examen va a entrar hasta lo de renta, todo lo que venga después ya no. Yo le quiero comentar 2 o 3 cosas, que sería como el cierre de Ricardo, pero eso, bueno, después ya la semana que viene, como les decía, ¿no? De acá en adelante, lo que voy a dar son, sobre todo las clases que siguen, yo voy a seguir dando algunos temas como de Ricardo y la época post-Ricardo y un poquito de marginalismo. Vamos a discutir un poco eso. Yo de eso no voy a tomar nada en los exámenes, por ahí en el integrador, algo muy por arriba, pero mi idea es tomar solamente lo que vimos en el primer y segundo examen. Y, y sobre todo van a ser clases para que las usen ustedes también de repaso. Digo, los que rinden algún recuperatorio la semana que viene o los integradores más adelante. Eh, Así que, bueno, eso respecto de las clases. De las que se vienen para adelante. Después, y de lo que quiero dar hoy, que después me meto y repasamos un poco con los artículos y demás, creo que son como discusiones bastante actuales. Bueno, nada, viniendo después abro un cachito la discusión con ustedes y para el que le interese, además, esto yo no lo llegué a hacer acá, de pasarles como un formulario Google un formulario para que completen algunos datos más propios de ustedes. No lo llegué a hacer acá, pero digo, por lo que les interesa después seguir discutiendo de cuestiones más de economía, de política y demás, de lo que vimos, para las clases que vienen va a quedar abierto también, o el que quiera abrir algún tema especial que le interese, pero bueno, toda esta discusión de la renta y usar a Ricardo para discutir eso parece que está bueno en estos momentos del país donde, bueno, venimos de un acto eleccionario, más allá de que cada uno haya votado sus inclinaciones, preferencias y etcétera, me parece que se vienen años complicados de mucha discusión política y como decía Lenin, la, la economía es política concentrada, entonces se vienen muchas discusiones económicas en los años que siguen y me parece que no hay que dejarle la discusión económica solo a los mal llamados expertos. Y como decía Jaureche, si nos explican algo 2 veces y no lo entendemos, algo raro hay. Así que bueno, nada, se vienen como discusiones muy económicas que me parece que tenemos que estar un poco a la altura de dar esas discusiones con los años que se vienen para adelante, que de vuelta creo que son complejos. Y ahora en breve tenemos bueno, se está dando ahora, digamos, pero dentro de no tanto se cerraría algún acuerdo con el fondo y eso va a determinar mucho las perspectivas de crecimiento del país. Digo esto porque lo que estamos discutiendo de la renta es justamente parte bueno, una de las principales fuentes de riqueza de la Argentina. De hecho, en los planteos que se le presentan al fondo y toda esta discusión, por ahí vienen ahí por los medios una especie del plan a 5 o 6 años del gobierno, también tiene que ver con qué sectores generan divisas en la Argentina, con qué sectores vamos a necesitar, de qué sectores van a surgir los dólares que necesita el país para funcionar, que eso no digo a derecha y a izquierda, más peronista, menos peronista, más liberal, todos coinciden que lo que es necesario en el país es generar dólares para no volver a caer en el problema de la restricción externa y tener los dólares para pagar la deuda y para crecer, digamos. Sin eso no se puede. Así que bueno, está toda la discusión de la balanza comercial, del superávit comercial, de cuánto va a ser, de para qué se va a usar esa plata, bueno, todas las discusiones más de coyuntura económica del país. Bueno, contextualicé eso, ahora vuelvo y retomo un cachito lo de Ricardo, lo que discutíamos la vez pasada, y cierro un poco el planteo de Ricardo viendo los ejemplos. De la cuestión ahí burocrática, les puse, sí, alguno de ustedes, no me acuerdo quién me había marcado el otro día, que había un error en el cronograma, pero solo es una huevada, un error en un número de cuándo les entrego yo el examen, pero en realidad es el recuperatorio, que estaba puesto mal. Decía como que tenía un día para corregir y yo me puse 4 días para corregir. Lo entrego el sábado. Eso digo para que lo tengan claro. Yo entré el examen que ya les subí, como siempre, entregan la semana que viene, tienen tiempo hasta el martes que viene a última hora. Yo corrijo eso y los entrego probablemente el viernes llegue a entregarlos, bueno, ahí después veo,
pero ahí ya les voy a subir las consignas de recuperatorios, para los que tengan que rendir recuperatorio. Ahí lo que nos va a pasar, por el cronograma que les decía, es que los exámenes y los resultados se los voy a estar dando los viernes. Yo el viernes les doy el resultado, el martes, lo que está bueno ahí que tenemos en el medio de la clase, el martes tenemos la clase, por si hay dudas o lo que sea, ustedes tienen una semana para entregar los recuperatorios y yo mismo con el integrador. Así que eso mírenlo en el cronograma, yo les subí hoy a la tarde pero es lo mismo, digamos, le cambié ese mínimo, había un error mío de una fecha, pero es así que por si lo quieren volver a revisar. Sí, profe, Sí. porque en el cronograma decía sábado 24 del 11, devolución de notas, decía. Pero... Sí, ahí creo que le pifié al 24 y es 27, ¿no? Entonces ahí se los cambié. Les claro, puse sábado sábado 27. 27. Claro, le puse sábado 27 en vez de, porque si no parecía que lo iba a devolver el miércoles 24, pero no, ahí le puse sábado 27 como para que quede, así que... bueno, con eso estamos de la cosa burocrática. No sé si tienen algún comentario o algo de esa cuestión. Profe, había una duda que en el parcial aparece 3 renglón en la última pregunta. ¿Eso requiere que tenemos que usar 3 renglones o podemos extendernos? No, en el que acabo de subir, no, eso es solo. De hecho, eso me quedó son los exámenes, el formato de examen, cambio las preguntas ahí, pero formato de examen me quedó de los presenciales donde yo les pongo algunos renglones para que arranquen a escribir ahí en la hoja. Pero Listo. eso es lo mismo que para el examen anterior, donde tienen todo el listado ahí de recomendaciones que yo les dejé en aviso. Sí, O sea, que es esquema es lo mismo, es sugerencia de una carilla, como mucho carilla y media por respuesta, lo mismo, digamos, no, que lo que pasó en los exámenes, claro, porque hay varios por ahí que no estuvieron el viernes, pero les comenté algo el viernes de los primeros exámenes, igual cada uno tiene ahí sus comentarios. En general, cuando me ponen 2 párrafos cortitos, generalmente la respuesta no está bien. O por ahí me lo plantearon en términos generales y me tiran la cuestión general y está bien la cuestión general, pero la respuesta no puede estar bien respondida porque en 2 párrafos cortos, para lo que estoy preguntando y la idea es que desarrollen, no, es imposible que esté bien. Y el otro lado es que escriban, no sé, que en algún caso pasó, no sé, 3 carillas, digamos, que por ahí ya es un montón y es como más, se van más por las ramas. A veces es mejor que escriban 3 carillas a que escriban 2 párrafos, digamos, pero la idea es esa, que esté la sugerencia de una carilla, carilla y media. Así que eso. Más desde lo general. Ahí, no sé si hay algo más con eso. Les hago un comentario del contenido. Sí, profe, yo quería preguntar post parcial, digamos. El martes 30, o sea, digamos, tendríamos clase normalmente. Sí, ahora todos los martes, o sea, estamos, a no ser que haya alguna cuestión por la que yo no pueda un martes o que necesitemos por alguna cuestión sumar alguna clase presencial el viernes, vamos a hacer todos los martes clase hasta el final de la cursa. O sea, nos quedan ahora unas 3 semanas, que esas todos los martes hacemos clase presencial, donde eso yo les digo, el grueso de esas clases es para que la usen quienes están dando recuperatorios o integrador para saldar dudas o etcétera. Yo algunas cuestiones voy a dar de contenidos, pero como para poder en la cursada nuestra cerrar un poquito la cuestión de marginalismo, dar algunas cuestiones de eso, pero de nuevo, todo eso que yo estoy dando ahí, por ahí algo puede llegar a entrar en integrador, pero muy por arriba. Mi idea es que el corte es ahora, con esto de renta de la tierra de Ricardo, y eso va a ser el contenido del segundo examen de recuperatorios y del integrador. Para que estén tranquilos con esto del contenido. Pero ahora de acá en adelante, los martes, seguimos con la clase. Bueno. Comento algo de lo que les subí de las preguntas. No hay mucha ciencia en las 3 preguntas que armé. Los 3 temas ahí son el primero, la discusión de precio natural y precio de mercado,
tomándolo del capítulo 7 de Smith, que es un ejemplo concreto. El ejemplo que les ponía ahí es qué pasaba con un shock, digamos, de aumento de demanda de celulares. Bueno, ahí me tiene que explicar concretamente eso, usando los términos que les pedía, que es precio natural, precio de mercado, monopolio y demanda efectiva. Ahí es que ustedes utilicen todo lo que estuvimos discutiendo en la clase, inclusive el ejemplo que yo les di en el cuadro, para poder armar ustedes un ejemplo similar con eso y qué pasa con la dinámica precio natural y de mercado. Después, la otra pregunta es sobre la discusión que teníamos la clase anterior y la otra, de bienes escasos y bienes reproducibles en Ricardo. Eso le dimos una bastante vuelta. Bueno, cualquier duda que surja con eso me avisan, pero era toda la discusión de bienes reproducibles y bienes escasos o irreproducibles y todo lo que planteamos alrededor de eso. Un poco retomando la metáfora del abuelo diamantes y toda la discusión de la utilidad o el tiempo de trabajo y cómo juegan esas dos cosas en la teoría de Ricardo. Y la última es la de renta de la tierra, que bueno, lo que veníamos viendo de la clase anterior y la pasada, que ahora mi idea es cerrarlo con el ejemplo de los números que les puse acá en los cuadros. Así que ese es el planteo general. Si alguno tiene algún comentario con eso, me avisa, y si no yo retomo de donde nos habíamos quedado. Para ver puntualmente de nuevo el tema de renta de la tierra. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Cuando acá se habla de terrateniente, el tiempo actual, ¿qué sería el terrateniente? No de la tierra, ¿no? Sino, por ejemplo, en la ciudad. No, es que el ejemplo del que habla Ricardo directamente, donde se habla de renta de la tierra, básicamente es en el sector rural, digamos. Son propietarios de hectáreas de tierra que se dedican a... No, eso lo entiendo, pero ¿habría algún ejemplo de terrateniente en el campo industrial o algo, por ejemplo, en la ciudad? No, lo que sí puede haber es, que es algo que hablábamos la otra vez, es un pago de una renta de la tierra como una especie de alquiler de local o un alquiler de el espacio donde se produce, como si estuviera alquilando el taller o el O sea, si terreno. yo tuviera un terreno local acá, yo se lo alquilo a usted, que sería el dueño de la fábrica, yo sería el terrateniente y usted sería el capitalista. Más o menos sería así. No sé si te seguí, a ver, te retomo con esto. No sé Yo tengo un galpón, Sí. yo se lo alquilo a usted, que es XX fábrica. Usted sería el capitalista y yo sería el terrateniente. Claro, porque vos tendrías una especie, un terreno, una parcela. De hecho, hay toda una discusión sobre se llama la discusión de las plusvalías urbanas, que es toda la cuestión de la valorización de los terrenos en relación a las cercanías a los mercados, digamos. Entonces, hay toda una discusión donde se traslada esto que decíamos, que es del ámbito rural, de los terratenientes en un ámbito rural, a lo que es la generación de renta del suelo en las zonas urbanas o periurbanas. Entonces es como si fuera esto que decís, tengo un terreno, yo lo alquilo para poner un taller y monto una fábrica ahí. Bueno, el alquiler que yo te pago a vos es como si yo fuera el capitalista que invierto ahí y vos fueras el terrateniente. Eso está perfecto. Fíjate que lo que pasa en general, por los ejemplos que estamos viendo, que es algo que nombra en los artículos periodísticos que yo les pasé, que está bueno a los que no pudieron ojearlos, que los lean, y incluso algo de eso es interesante que lo puedan volcar en el examen también, algún ejemplo de lo que aparece ahí, que hay varias posturas. Bueno, hay un artículo justamente de Kicillof antes en su vida previa, digamos, de investigador, donde él diferencia esto específico de que los bienes industriales, no sé, la virome, en general tiene como componentes del precio de la virome
tiene una inversión en el costo, digamos, no sé, el material en que se hizo, todo lo que es el insumo, después una inversión de capital que me da una ganancia y un salario. Entonces, como si quiera, el precio de esta virome tiene un costo, ponele, no sé, de insumos, pero después tiene un cachito que es salario y otro cachito que es el beneficio. Lo que pasa con los bienes que son, pongámosle así, agropecuarios, producidos en el sector rural, lo que tienen es el componente de renta, que generalmente los bienes industriales no lo tienen, no es muy pequeño. Digo muy pequeño porque por ahí es esto. Yo te alquilé el terreno a vos para hacerlo, pero el componente del alquiler del terreno es muy poquito en relación a el componente de la máquina, de lo que pago de salarios. Entonces, lo que pasa ahí, como para tenerlo en cuenta en cómo funciona más en la realidad esto, generalmente los bienes industriales tienen salario y ganancia como componentes, y un bien agropecuario tiene salario, tiene ganancia, que se lleva el capitalista inversor del agro, pero después tiene una parte grande de eso que es la renta de la tierra. Algunos tienen más renta y otros tienen menos renta, que es lo que decíamos. Inclusive a nivel... bueno, hay no lo pude armar bien, digamos, es una especie de gráfico muy feo, pero para ponerlo en términos así más, para verlo más gráficamente, como si yo tuviera una especie de gráfico de barras donde van bajando, la primera barra es muy alta, la segunda más chiquita, la tercera más chiquita, y va bajando la altura de esas barras, y yo pudiera medir así la cantidad de producto que hay en las tierras más fértiles y en las menos fértiles. En la más fértil yo le invierto, no sé, ejemplo cualquiera que puse la otra vez, creo que dijimos $100. Invierto $100 en la tierra más fértil, me da una cantidad de producto muy alta. Por ahí saco 1 tonelada de trigo, no importa. En una tierra menos fértil le invierto $100 y saco media tonelada de trigo. En otra menos fértil le invierto $100 y saco un cuarto de tonelada de trigo. Entonces, esa diferencia entre las productividades de las diferentes tierras, lo que me va a dar, obviamente, según la teoría que ahora repasamos un poco, lo que me va a dar es diferente producto en cada tierra. De hecho, Ricardo así lo define en una frase que yo les dije la vez pasada. ¿Qué es la renta de la tierra? Bueno, la renta surge de aplicar la misma cantidad, él dice, de capital y de trabajo, o sea, la misma cantidad de inversión en máquinas y en, no sé, en tractores, supónganse, y en horas hombre de trabajo, invierto la misma cantidad, estos $100 que dije como ejemplo yo, y me da diferente producto. Entonces él lo dice con esa frase, ¿no? La renta de la tierra es la diferencia de producto que me da aplicar dos cantidades iguales de capital y de trabajo, que es algo que no pasa en los bienes industriales. Si yo le aplico la misma cantidad de capital y de trabajo, invierto la misma cantidad de máquina y de horas hombre para producir una virome, generalmente la producción va a ser la misma, si produzco en las mismas condiciones. Lo que dice Ricardo es, en el sector agropecuario justamente pasa otra cosa, que es por la diferencia de fertilidad de la tierra, yo aplico la misma cantidad de capital y trabajo y tengo dos cantidades distintas, como dice, dos diferenciales de producto. En una produzco más, la más productiva, la que rinde más, en otro menos. Lo que Ricardo dice en términos generales para entender esa dinámica, que es lo que discutíamos la vez pasada, es que ese diferencial de productividad se lo lleva el dueño de la tierra, cobrando un alquiler más alto. Que es lo que veíamos la vez pasada. En La Pampa, el tipo cobra un alquiler más alto. ¿Por qué? Porque se produce mucho más. Y esa diferencia de producto se la lleva el dueño, el terrateniente en este caso, se lleva esa diferencia de producto cobrando un alquiler más alto. Pero lo puede cobrar porque a él le pintó cobrarlo más alto, no. El tipo va a querer cobrarlo lo más alto que pueda, pero va a haber gente que se lo pague. En otra tierra menos fértil va a querer cobrarlo más alto, pero no se lo van a pagar. Entonces el mercado va a ajustar eso. En la oferta y la demanda del alquiler, el tipo quiere cobrarlo muy alto, va a venir alguno que lo va a querer pagar, pero digo, el precio del alquiler va a poder cobrar un precio del alquiler alto, porque la productividad en esa tierra es muy fértil, es muy alta. En una tierra menos, el alquiler va a ser menos, y así sucesivamente, hasta que haya una tierra donde casi no haya renta, que era lo que discutíamos la vez pasada, que era en el ejemplo este medio del huevo frito de las diferentes tierras productivas que habíamos hecho en los círculos concéntricos. En la tierra menos productiva, probablemente la renta tienda a ser cero, casi cero. El precio del costo del alquiler es muy bajo. ¿Por qué? Porque es muy
porque es muy poco el rendimiento que da esa tierra. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho eso, ahora retomo todo esto, pero habíamos dicho eso, y lo otro que habíamos dicho es que en ese mercado, no sé, Alejandro, si con esto que estoy diciendo quedó claro, pues vos diferenciabas en el sector industrial Sí, y el sí, perfecto. sector rural. Perfecto. Bien, Gracias. bien. Algo importante, un poco en base a lo que decís, que estaba bueno tu planteo, Alejandro, es, hay otra diferencia sustancial muy importante que yo nombré la vez pasada entre el sector agropecuario y el sector industrial, entre el agro y la industria, la propia dinámica del agro y de la industria. ¿Qué es lo que pasa? Que en la producción agropecuaria, ¿qué tierra establece el precio al que se va a vender el producto agropecuario? Habíamos dado el ejemplo de una tierra donde había que invertir 10 horas para producir una tonelada de maíz. En la tierra menos fértil hay que trabajar 15 horas, en la otra hay que trabajar 20 horas. Si existe ese mercado, ¿no? En una que lleva 10 horas producir una tonelada, o sea, tengo que invertir 10 horas de trabajo para producir una tonelada. En la tierra menos fértil, la que sigue, tengo que trabajar 15 horas para producir una tonelada y en la siguiente 20. La pregunta que yo les hacía entonces es, bueno, ¿quién establece el precio? ¿Cuánto vale en ese mercado la tonelada de trigo? ¿El precio va a ser 10 horas o va a ser 20 horas? Era como el enigma, el trabalengua que les había planteado. Era 20, ¿no? ¿Y por qué era 20? No me acuerdo. Porque había dicho que tiene que tener un precio único y que tiene que ser siempre el que beneficia al otro. No lo puede vender a 10 horas porque la otra, digamos, los otros trabajadores trabajaron 20 horas, estarían perdiendo 10 horas. Claro, estarían perdiendo 10 horas, eso quiere decir, no tendría ningún sentido que trabajen 20 horas para vender un producto que lo venden a 10. ¿Se entiende? Se están fundiendo, digamos, esos trabajadores, esos productores rurales se están fundiendo. Entonces, la dinámica que se da en el sector rural es que el precio al que se vende el producto, pero esto no, digo, después para discutirlo, pero no es que no es un planteo teórico. El precio al que se vende el producto en ese mercado que inventamos es el precio establece el precio la que tiene un costo para producirlo más alto, o sea, la menos fértil. La tierra menos fértil me establece el precio al que se vende en el mercado. ¿Pero por qué? Uno podría decir, pero ¿y por qué no se produce en la más fértil? ¿No? Les empiezo a tirar como contraargumento, digamos. Pero ¿por qué tiene que ser el precio de la menos fértil me establece el precio? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser el precio de la más fértil? Como decía Erika, porque los otros no pueden producir. Pero entonces la otra pregunta es, ¿y por qué no producen todos en la más fértil? O en las tierras más fértiles. Y porque no hay tantas tierras fértiles. Bueno, y ahí Depende de vamos. la zona. Ahí va, esto que decís vos, Erika, ahí vamos a la definición que daba Ricardo cuando arranca a hablar de la teoría de la renta de la tierra. Que ahí lo que dijimos es, Ricardo dice, como habíamos planteado al principio, que esto, vuelvo de nuevo a esta cosa general que me parece importante para ubicar la discusión, Ricardo decía, el problema más importante de la economía política es la distribución y puntualmente el problema de la renta. Y dice, Smith, Say, Malthus, todos los economistas de la época, si bien dijeron cosas brillantes, ninguno resolvió el problema de la renta. Ninguno entendió a fondo cómo es que funciona la renta, que es lo que él está explicando con esta teoría que les cuento. Entonces, ahí él planteaba, ¿qué es la renta de la tierra? Y él decía, se le da al terrateniente una parte del producto de la tierra, y él lo dice así, por el uso de las energías originarias e indestructibles del suelo. Esas energías originarias e indestructibles que hacen que yo tire una semilla y crece una planta. Bueno, saca un producto de la tierra. Ahora, ¿qué diferencia tenía
las energías, no sé, naturales y la fertilidad de la Tierra con otras fuerzas naturales. Y él dice, está la gravedad, cuando un tipo usa un torno y tiene que hacerlo en la industria, bueno, la gravedad obviamente juega un rol, la presión, digamos, todas fuerzas naturales, el aire, qué sé yo, se usa el aire, sí, en la combustión se usa el aire. Entonces, el vapor, bueno, pero y la pregunta entonces es, ¿qué diferencia hay entre las fuerzas naturales de la Tierra, que hace crecer producto, respecto de las otras fuerzas naturales que también hacen o facilitan la producción? La gravedad, el aire, la presión y esas otras fuerzas. ¿Qué diferencia hay? Que algunas se pueden controlar. Profe, que suelen ser más escasas porque la fertilidad es por periodos de tiempo. O sea, con una plantación, cuando cosechas, después cuesta volver a obtener la misma fertilidad de la tierra. Totalmente, entonces, perdón, hay dos cosas. Lo que decía Alejandro antes, de esta cuestión de que se me fue ahí, ¿qué decías, Alejandro, recién? Que se pueden controlar, porque la naturaleza no. En Bien, cambio, entonces vos decís, ¿se puede llegar a controlar esa fuerza natural? no, las naturales no. Las otras como el viento, presiones, cosas por el estilo, sí, pero fuerzas naturales, por ejemplo, la agricultura, un granizo o una helada no se puede controlar y le arruinó la producción. Totalmente. Entonces ahí podés tener un problema de control de eso. Sí. Sí, totalmente. Ese puede ser un problema, lo que decía Diego, ahí respecto de, que esta fuerza natural de la tierra, la fuerza natural que hay en el agro, es distinta a las otras, a la presión, al aire, etcétera. Pero la pregunta entonces es, ¿por qué es distinta? Uno puede ser porque se puede controlar. Podría ser, pero yo puedo decir, no sé, en algunos lugares hay más aire, en otros hay menos aire, en algunos hay más presión, en otros tenés menos presión, en alguno qué sé yo, la temperatura te puede jugar no sé, otro tipo de pasada en la producción. Hay varias cuestiones ahí, pero me parece que hay una, que es la que Ricardo dice, es la más importante, que te diferencia todas esas de la fertilidad de la tierra, digamos, de todas las energías originarias e indestructibles. ¿Qué puede ser? Vamos a poner así, el aire no es algo que pueda apropiarse a alguien. La presión atmosférica no es algo que se lo pueda apropiar a alguien. La gravedad no se la puede apropiar a alguien. ¿Pero por qué no se la puede apropiar? ¿Por qué no tiene la capacidad de ser apropiable? No sé que venga un loco y diga, sí, ahora el aire es todo mío. Sí, fenómeno, pero no. Claro, pues no se puede medir, digamos. La tierra se mide en metros cuadrados y se hace un proceso legal y te apropia de la tierra, digamos. Se puede vender. Sí, está bueno lo que decís, pero hay una cuestión ahí con lo medible, que era esto que decías, que estaba bien. Ok. Pero yo, por ejemplo, la presión la puedo medir. Yo te puedo medir qué presión hay en algún tipo de proceso industrial para generar algún tipo de, no sé, lo que sea. Te puedo medir el nivel de calor que tiene para fundir el hierro. Te puedo medir, hay un montón de cosas que son medibles. Y de hecho yo te puedo medir la fertilidad de la tierra, con esto que decís. Te puedo decir, en una hectárea, en una tierra de tal característica, la productividad de la tierra es de tantas toneladas. Si le invierto tanto capital, produce tantas toneladas. O sea, lo puedo medir. El aire, uno podría decir, no sé, es más difícil por medir el aire. Pero alguno lo puedo medir. Pero ¿cuál es la diferencia? Más que sea medible. Si alguien se quiere apropiar de la presión o del aire. ¿Lo puede hacer? Claro, que no lo podés agarrar. La tierra sí es un pedazo de tierra. El aire, la presión, la temperatura no existen, como que no. Claro, como que no existe, no lo podés hacer, pero ponerle que alguien lo quiera agarrar y decir, che, yo agarro esta presión o agarro este cacho de aire, pero el problema es que no hay manera de apropiártelo para sacar una ganancia o un rédito de eso, porque yo voy y agarro otro. ¿Se entiende? Pero porque no está limitado.
son ilimitadas, que esa es la diferencia de lo que dice Ricardo. Todas estas otras fuerzas naturales, la presión, la temperatura, qué sé yo, el aire, son todas fuerzas naturales que ayudan a la producción, y ni hablar a la producción industrial, inclusive a la rural, pero son todas fuerzas naturales que son, como él lo dice, ilimitadas. Lo que pasa con las tierras fértiles, con la diferencia de fertilidad de las tierras, sobre todo con las tierras más fértiles, es que él lo dice así, son ilimitadas en cantidad, limitadas en cantidad, o sea, son pocas las que son fértiles, y eso va, cuando aumenta la demanda de alimento, que lo decíamos la otra vez, se van cultivando otras, pero las tierras entonces son limitadas en cantidad, dice, y también tienen diferencia de fertilidad. Él lo dice a la inversa. Dice, la tierra no es ilimitada, como el aire, la presión y qué sé yo, y además no son uniformes en calidad. Pero uno puede decir, el aire es exactamente igual en todos lados. La presión en el mismo lugar es lo mismo. Ahora, con la tierra pasa totalmente lo contrario. Las tierras fértiles son pocas y además son diferentes en calidad, con lo cual eso las hace apropiables. Incluso Ricardo dice, esa característica hace que se puedan apropiar, que algunos se apropien, entonces después uno puede decir la justicia o la legalidad de la apropiación de eso. Pero como son apropiables, entonces se le saca un rédito a la apropiación de esas tierras. Entonces, ¿se podría decir que todo bien que sea escaso se puede apropiar? Totalmente. Entonces uno podría decir, claro, todo bien escaso, incluso podemos hablar ahí no solo de las tierras para la explotación agropecuaria, pero por ejemplo para la explotación petrolera o minera, ¿no? Todo bien que sea escaso y que pueda ser apropiable para explotarlo económicamente, todo bien que sea escaso puede ser apropiable para explotarlo económicamente si tiene algún interés. Y que sea escaso, ¿qué significa? Que no es ilimitado. Entonces podría ser apropiable. De hecho, y este es el punto, y ahí vamos a eso que hablábamos con esto, son escasos, además son como si fuera una especie de los bienes escasos de Ricardo, son irreproducibles. O sea, no puedo crear de repente una nación que encontremos en Marte más tierra para poder hacer. Yo, una vez que las tierras fértiles ya están cultivadas, yo no tengo más tierra fértil para reproducir la tierra fértil. Yo no puedo, si tengo un costo de producción de la tonelada de trigo de $50, no importa, y esas son las tierras más fértiles, después el costo va a ser 60, 70, 80. No voy a poder reproducir la misma tierra que produce 50, con un costo de $50 la tonelada, ¿se ve? Las tierras más fértiles no se pueden reproducir. No puedo ampliar la producción de esas tierras fértiles. Sí, lo que puedo hacer, que es lo que también dice Ricardo, y esto se los comento como también para ver el proceso más en concreto, yo lo que sí puedo hacer es a la tierra más productiva meterle más inversión de capital para sacar más rédito de esa tierra, ¿se ve? Entonces yo en vez de meterle, para hacerlo simple, en vez de meterle un tractor, le meto 2 tractores, 3 tractores. ¿Se ve? Pero ¿qué problema hay ahí? Que inclusive ahí, por eso se le llama esto, se los nombro para que lo tengan, la renta intensiva de la tierra, la renta intensiva, porque ¿qué significa esto? Yo tengo 10 hectáreas de tierra, meto un tractor y el tractor produce al máximo. Quiero producir más porque son tierras muy productivas, bueno, meto 2 tractores. Entonces ahí produce el segundo tractor también al máximo, pero ya meto 3 tractores y ya le puse demasiado tractores, con lo cual el tercer tractor ya no produce al máximo. El cuarto tractor va a producir menos y por ahí poner un quinto tractor ya ni me rinde. ¿Se entiende? Entonces, por más capital que yo le ponga, lo que se llama esto en términos económicos es el rendimiento, esto para que lo anoten ahí, el rendimiento marginal decreciente, tiene ese nombre. Medio pretencioso el nombre, pero lo que quiere decir es que cuanto más capital meto, el rendimiento por cada unidad de capital que meto es menor. Puse un tractor, me rindió el máximo. Puse el segundo al máximo, el tercero menos, el cuarto menos, el quinto menos. Por ahí el sexto ya no lo tengo que ni sumar, porque no me genera rédito poner un sexto tractor, ¿se entiende? Entonces, en una misma tierra, lo que está queriendo decir es que es lo que les decía yo, la renta intensiva de la tierra, yo puedo meter más factores de producción, como dice la economía más moderna. Pero cada factor de producción, cada unidad de capital o de trabajo
si meto más trabajadores o más tractores o más maquinaria a producir, cada trabajador y cada maquinaria que yo meta en esa tierra me va a dar en el margen, cada uno me va a ir rindiendo menos. Por eso se llama rendimiento marginal, en el margen, cada uno que sumo, decreciente. ¿Se entiende eso? Eso es como una especie de, para Ricardo es una regla de oro de la economía, de que cuanto más capital meto, cada unidad de capital me va a rendir menos. Comento esto es lo que sería una especie de la renta intensiva de la tierra. A una porción de tierra le voy metiendo cada vez más inversión de capital o de trabajo. ¿Qué sería la renta extensiva de la tierra? Que primero cultivo en una tierra, que es el ejemplo que dábamos, el más común. Yo invierto primero en la tierra más productiva y extiendo la producción a una tierra menos productiva, entonces esa tierra de segundo nivel de fertilidad me rinde menos. Y después a una tercera que me rinde todavía menos. Entonces cada una de esas tierras me va rindiendo menos. ¿Se entiende eso? Sería como en la extensión de la tierra me va rindiendo menos, eso es la renta extensiva. Y la renta intensiva es que en una misma porción de tierra voy metiendo más capital y más trabajo y me rinde menos. ¿Sí? No sé si con eso me siguieron. Daba este ejemplo para decir que la dinámica que se da acá, uno preguntaría, o les pregunto yo, ¿por qué hay que cultivar otras tierras si son menos fértiles? Porque depende de la población. Porque hay un factor detrás de eso, que es el crecimiento de la población. ¿Y qué genera el crecimiento de la población? Más demanda de alimentos. Entonces, la fuerza que están jugando ahí, la dinámica económica que se da ahí, es que hay una demanda creciente de alimentos que no se puede satisfacer con las tierras más fértiles. Entonces hay que cultivar en tierra de segundo grado de fertilidad. Esa tierra de segundo grado de fertilidad tiene un costo de producción más alto. Tengo que invertir más para producir la tonelada de trigo. En el otro, lo mismo. ¿Sí? Entonces, fíjense con lo que decíamos, con esta dinámica que estamos diciendo, por lo que decía Alejandro antes, de la diferencia entre la industria y el agro, que yo luego comenté la vez pasada. En el sector agrícola, con la renta de la tierra, lo que dijimos que pasa entonces es esto. Se empiezan a cultivar tierras menos fértiles y ni bien se empieza a cultivar en la tierra, en el segundo nivel de fertilidad de la tierra, lo que empieza a pasar ahí es que empieza a operar la renta. O sea, habíamos dado el ejemplo de las 10 horas y las 15 horas. Supónganse que ahí había había un dibujito, no me acuerdo si en esta comisión había hecho, es bastante malo porque me tengo que traer ni se ve, ¿no? Ni siquiera, pero bueno, no importa. Igual después les doy, tendría que implementar el pizarrón. Pero acá, como si tuviéramos este círculo concéntrico de las tierras, donde la tierra de adentro, que es la más fértil, y la de afuera es la menos fértil, en la de adentro necesito 10 horas de trabajo para producir una tonelada de trigo, y en la segunda necesito 15 horas. Entonces, la pregunta que surge ahí es, el precio de la tonelada de trigo en ese mercado imaginario de 10 y 15 horas, ¿quién lo establece? Habíamos dicho la de 15 horas. ¿Pero por qué lo establece la de 15 horas? Porque si no, si fuera la de 10, creció la demanda de alimentos, pero ya en el 15 no se puede producir. Entonces, no sé, había gente que se moriría de hambre. No se puede producir directamente. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que sostiene alto el precio? La demanda de alimentos. La demanda es alta, entonces hay capacidad o se está dispuesto a pagar la tonelada de trigo a 15 horas en vez de a 10 horas. ¿Qué pasa ni bien se produce con un costo de 15? Ni bien se vende con un precio de 15. ¿Qué pasa en la tierra que lo produce a un costo de 10 horas? Lo produjo a un costo de 10 y lo vendió a 15. O sea, eso es lo que se llama una ganancia extraordinaria, que Ricardo dice, a esa ganancia extraordinaria no es una ganancia, se le llama renta, porque es lo que Ricardo decía al principio, la renta no es ganancia por inversión de capital, sino que es la parte que se lleva el dueño de la tierra por la diferencia de fertilidad con tierras menos fértiles. Entonces, lo que pasó en ese mercado, de ejemplo que yo puse,
es que ni bien se empezó a producir por la demanda de alimentos en la tierra que produce a 15 horas, el precio pasa a ser 15, ya no 10. Entonces, en la tierra de 15 lo puede vender porque produce a 15 y lo vende a 15, pero en la tierra de 10 se genera una renta. Produjo un costo de producción de 10 y lo vendió a 15. ¿Me siguen con esto? La idea, ¿cuál es entonces? Que el costo de producción en las tierras más fértiles es más bajo. Entonces, en esas tierras más fértiles se vende a un precio más alto del costo de producción con el que se produjo. Entonces, la diferencia entre ese costo de producción y el precio es la renta de la tierra. Por eso se dice que esta teoría de la renta es una especie de precio de monopolio. Es como el monopolio que produce un costo de 10 horas y te vende el producto a 15. ¿Por qué lo puede hacer? Porque tiene un monopolio en el mercado. Habíamos dicho la otra vez, porque no amplía la oferta, etc. El monopolio lo que hace es sostener un costo bajo y un precio alto. ¿Sí? No sé si me siguieron con esto. En esta dinámica que estoy diciendo ahora se cumplen, lo que yo decía en la clase pasada, las 3 leyes. ¿Cuáles son esas 3 leyes? La primera, que la tasa de ganancia se iguala. Ahora lo vemos en el ejemplo un poquitito más complicado que yo les puse en el cuadro. La tasa de ganancia yo tenía 2 tierras ahora, ¿no? Decía, una que producía 10 y otra 15. La tasa de ganancia del inversor, el capitalista del agro, que invierte para producir en la tierra más fértil y en la menos fértil, se llevan la misma ganancia de la inversión. ¿Por qué se llevan la misma ganancia? Porque la ganancia extra que saca la tierra más fértil se la lleva el dueño de la tierra. ¿Cómo? Cobrando un alquiler. El de la tierra que produce a 10 le cobra un alquiler de 5 horas al capitalista que invirtió en esa primera tierra. No sé si me siguieron con esto. Le cobra un alquiler y se lleva el extra de ganancia. Con lo cual, ¿qué pasó acá? En este ejemplo que dimos. La tasa de ganancia de las 2 tierras se iguala. Si yo invierto en la tierra más fértil o en la menos fértil, para mí como capitalista, como yo tengo dólares guardados y los voy a invertir, para mí es lo mismo invertir en La Pampa o en Chaco, porque si yo invierto en La Pampa, si yo me llevara mucha más ganancia de invertir en La Pampa, lo que pasaría es que nadie invertiría en Chaco. ¿Sí? Entonces lo que dice Ricardo es, la renta de la tierra se lleva la ganancia extraordinaria de las tierras más fértiles. ¿Cómo se la lleva? Cobrando un alquiler. Tiene derecho a cobrar un alquiler por el monto de esa renta, dice Ricardo. Entonces, ahora lo vemos con el ejemplo. Se iguala la tasa de ganancia. Hay una ley del precio único, que es esto que decíamos. ¿Por qué un precio único? Porque, esto lo dijimos, en el mercado, Ricardo lo dice con bastante sentido común, en el mercado, 2 bienes que son indiferenciables, yo tengo 2 viromes negras como esta, por más que uno la produjo a un costo mucho más bajo, el precio va a ser único en el mercado. Uno la produce a un costo más bajo y otro uno más alto, pero el bien es indiferenciable. Entonces funciona como, lo hablamos la otra vez, como una commodity. Como un bien que, más allá del costo de producción que llevó a hacerlo, en el mercado tiene un precio único, más allá de que tenga condiciones de producción distintas. Esto uno puede decir, bueno, pero ¿por qué sea? Y cuando uno mira la realidad, efectivamente tiende a pasar eso. De hecho, el mercado internacional de las commodities, de el nuestro ejemplo típico de la soja, obvio, pero la soja producida no importa en Argentina, en China, en Indonesia o qué sé yo, tiene un precio internacional que es el precio en diferentes mercados. En uno, el más conocido, es el mercado de Chicago. Entonces, el precio de la soja, la tonelada de soja en el mercado de Chicago de, no sé, 300, 400 dólares, no importa cuánto esté que varía, es el precio internacional. Más allá de que en Argentina se produzca con un costo de 200 y en China con un costo de, no sé, 350. ¿Sí? Entonces, primera ley, se iguala la tasa de ganancia. Segunda, hay un precio único que funciona en el mercado. ¿Y ese precio quién lo establece? ¿La tierra más fértil o la menos fértil? Dijimos de vuelta, la menos fértil me establece el precio. Tercer punto, se mantiene la teoría o la ley del valor trabajo. Los bienes agropecuarios se cambian, el precio de la tonelada de trigo va a estar dado por el tiempo de trabajo que lleva a producirlo.
¿En dónde? En las tierras menos fértiles. O sea, el precio de la tonelada de trigo en el mercado, el valor de la tonelada de trigo, está dado por el tiempo de trabajo, o sea que funciona la ley del valor de trabajo. Del tiempo de trabajo que lleva a producirlo en la tierra menos fértil. Bien, no sé si esto hasta acá queda más o menos claro lo de estas tres leyes. Ahora lo vemos con el ejemplo. Pero antes de meterme en el ejemplo, quería hacer un comentario respecto de esto de la diferencia entre industria y agro, que me parece importante. Profe, hay una consulta porque no entendí lo que era el costo de producción es más bajo en la tierra más fértil, ¿no? Bien. Pero Es el tan que está simple como esto, que en la tierra más fértil yo tengo que invertir, yo con $100 produzco 1 tonelada en la tierra más fértil. En la tierra un poquito menos fértil, en vez de $100 tengo que invertir $150 para producir 1 tonelada. O sea que el costo de producir 1 tonelada en la tierra más fértil es menor, tengo que invertir menos plata. Ricardo lo dice en términos, tengo que meter menos capital y menos trabajo para producir 1 tonelada. O sea, el costo de producción es más bajo en la más fértil. ¿Sí? Por eso la más fértil se lleva una renta cuando el precio aumenta. Porque ¿quién establece el precio en el mercado? El costo de producción en la tierra menos fértil. No sé si era eso a lo que ibas, ahí te interrumpí. Sí, profe, está bien. Bien, ahora lo miramos con el ejemplo de los números que les pasé. Les comento lo de la diferencia entre el agro y la industria, de nuevo, que me parece importante. En el sector agrícola, el valor o el precio lo establece, de nuevo, como decíamos con Erika recién, las de menor fertilidad. Las tierras menos fértiles o las más alejadas del mercado me establecen el precio. Todo esto, si es que hay una demanda de alimentos creciente, o de producto primario, si la demanda del producto primario cae, lo que empieza a pasar es que esas tierras dejan de producir, que de hecho pasó en muchas crisis, que las tierras menos fértiles dejan de producir porque no da el costo de producción. ¿Se ve? Lo que pasa es que lo que pasó históricamente, cuando uno mira la historia del desarrollo económico del capitalismo en los últimos 300 años, cada vez crece más la población, cada vez somos más miles de millones de personas en la Tierra, con lo cual crece la demanda de alimentos. Uno después podría decir, ¿por qué creció la demanda de soja? Bueno, el crecimiento del sudeste asiático, el crecimiento de China, traccionó una demanda enorme de soja para alimentación humana y después para alimentación animal. Después podríamos entrar en esa discusión, pero una demanda creciente de esos productos, lo que hace es subir el precio en el mercado internacional de la soja. Pero entonces la pregunta es, ¿quién saca el mayor beneficio de ese crecimiento del precio de la soja? Los que producen la soja a un costo de producción menor. A nivel internacional, digo. Por ejemplo, la Argentina. La Argentina tiene un costo de producción de la tonelada de soja mucho más bajo que otros países. Me parece que ni producen soja, pero de los otros productores es de los más eficientes. ¿Pero por qué? Porque tiene las tierras más fértiles. Por una cuestión de fertilidad natural de la tierra. Por eso, que les dejo el comentario, Argentina, América Latina en general, pero Argentina en particular, tiene esa característica que lo diferencia de podríamos hacer una discusión de economía internacional, de otras zonas del planeta que se especializan en otro tipo de cosas. La Argentina y América Latina, su especificidad, lo específico de la Argentina en el mercado mundial, en el mercado internacional, es ser vendedor de productos primarios en tierras muy fértiles en comparación con otras y de apropiarse de renta de la tierra. Se apropia de una parte de todo lo que se produce a nivel mundial, se apropia de una parte importante de la producción en forma de renta de la tierra. ¿Por qué de renta de la tierra? Y porque sube el precio internacional de los bienes agrícolas y la Argentina es la que más se beneficia. ¿Por qué? Porque tiene una productividad de la tierra mucho más alta.
Digo esto porque yo puedo mirar esta discusión que yo estoy dando de la renta de la tierra, en un ejemplo medio pavo de 2 tierras inventadas, lo puedo mirar en la Argentina y lo puedo mirar a nivel internacional. Y a nivel internacional también hay diferencias de fertilidades. Y hay países enteros que se desarrollaron históricamente como proveedores de materias primas por el diferencial de productividad. Pero entonces vuelvo, yo decía esto, el precio lo establece la menos fértil. ¿Pero por qué la menos fértil? Porque yo no puedo crear, a no ser que, de vuelta les esto, que en Marte o en Saturno encontremos tierras fértiles, que no pareciera ser el caso, no puedo reproducir las tierras fértiles. No puedo aumentar las tierras donde yo produzco la soja con un costo de, no sé, $150. Eso pasa solo en las más fértiles y son limitadas en cantidad. ¿Qué es lo que pasa en la industria? Si yo produzco esta virome y de repente hay una fábrica china que produce esta misma virome exactamente igual a la mía, pero a la mitad del costo, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo dejo que compitan abiertamente, no hay regulaciones comerciales, no hay impuestos aduaneros, nada. Yo dejo que la competencia opere, así como dice Ricardo, en este mercado de bienes industriales. ¿Quién va a definir el precio de esta virome? Yo que lo produzco a, no importa, a 200 pesos de costo o la empresa china que la produce a 100 pesos de costo. ¿Quién me va a determinar el precio de la virome? Usted. El precio de la virome entonces lo determino yo, que son 200 pesos. Bien, supónganse que efectivamente se vende a 200 pesos. Y vos me dirás, ¿por qué? Y porque si yo desaparezco. ¿Se ve? Pero entonces, esta foto que acabamos de hacer, pongámosle play. Pongámosle play a esta foto, que que no sea una foto, que sea una película. ¿Qué va a pasar con las viromes que yo produzco, que las vendo, no importa, acá en Argentina, a un precio de 200 y con eso subsisto? Va a venir una empresa china que la produce a un precio de 100. Yo lo digo, si es a nivel un producto agrícola, ya está. La cantidad de toneladas de trigo que se pueden producir en las tierras más fértiles, ya está. Yo no puedo producir más a ese costo de producción bajo. Tengo que producir en tierras menos fértiles. ¿Qué pasa en la industria? Yo tengo una máquina para producir estas viromes o tengo un costo salarial muy alto o una máquina que no es tan eficiente como la China. ¿Qué va a pasar si yo dejo operar la competencia en este mercado? Yo voy a desaparecer. Me puedo mantener un tiempo, pero la virome se va a vender a 100, no a 200, que es como yo lo produzco. ¿Se ve? Y yo voy a desaparecer. Esta es la dinámica que se da en el sector industrial. ¿Pero por qué? Porque quien establece el precio en el sector industrial es el que tiene menor costo fijo, el que tiene el menor costo de producción, que es totalmente lo contrario a lo que pasa en el agro. No sé si se entendió esto o alguno quiere comentar algo. Esta es una diferencia fundamental que hay entre agroindustria. Ricardo no la ve, es una crítica a esto después de todas las discusiones económicas que se dan con Ricardo. Ricardo planteaba que en la industria pasaba lo mismo, que las de mayor costo establecían el precio, pero en realidad no, porque si yo dejo operar la competencia, va a desaparecer. ¿Por qué? Porque en la industria se pueden multiplicar, así como decía Ricardo, casi sin ningún límite determinable, se pueden multiplicar las fábricas y la producción. Pero De esto hecho, es solo... el más eficiente se come al menos eficiente. Sí, perdón, ahí... Pero todo eso es teoría nada más, pues en la práctica no existe eso, ni en el agro, ni en ningún lugar. Por ejemplo, Comunidad Europea, Francia, un ejemplo. Está todo subsidiado o con cotas de importación. Entonces, ningún producto agrícola argentino o sudamericano bien, no te dejan entrar. Está perfecto, Alejandro, lo que decís, que es, vos decís, en la realidad lo que hay son miles y miles de regulaciones, subsidios e intervenciones públicas del Estado que me distorsionan este funcionamiento. Esto en la realidad pasa así. Total, coincido, 100%. Yo lo que te planteo es, en la dinámica donde no hay esa intervención del Estado, pensémoslo, para ponerlo así, pensémoslo dentro de un país donde no hay barrera aduanera, pensar la situación que se da dentro de un país, con eso, en el sector agrícola e industrial.
¿qué pasa con la producción de viromes si yo la produzco con un costo de 100 y otro la empieza a producir con un costo de 50? Pues lo que me va a pasar es que, y esto es lo que pasa y pasó históricamente, yo como productor de viromes voy a fundir. ¿Pero por qué voy a fundir? Porque no me puedo sostener en el mercado compitiendo con alguien que produce con la mitad de mi costo. ¿Por qué? Porque el otro, suponete, que es algo que sí pasó en miles de sectores, innovó. Encontró una máquina nueva, una fórmula nueva de producirlo, un proceso productivo nuevo, lo que quieras, que haya sido una innovación productiva que le bajó el costo. Cuando el tipo bajó el costo, o yo lo copio o desaparezco del mercado. Por eso yo digo que el precio en los bienes industriales lo tiende a establecer el más eficiente o el más productivo. En términos rurales sería el más fértil. Me establece el precio de mercado. ¿Por qué? Porque puede aumentar la producción. Ahora, en el agro pasa exactamente lo contrario. El precio me lo establece el menos productivo, que es el que se mantiene. Y vos podés decir ahí, Alejandro, no, pero entonces el Estado interviene y todavía hay sectores, con esto que decís de los subsidios agrícolas, hay un productor de papas en Francia que subsiste porque el Estado le subsidia la compra de papa, pero sin el Estado el tipo desaparecería. ¿Por qué? Porque el precio de la papa sería más bajo en Francia. Que esa es la discusión que da Ricardo en su época con la ley de granos. Lo que está diciendo es, subsisten productores de granos, de trigo en Inglaterra, porque el Estado interviene poniendo barrera aduanera y levantando el precio del trigo. Porque con un precio del trigo menor, esos tipos dejarían de producir. Y Ricardo dice, inclusive, bajaría la renta de la tierra y el grano sería más barato para los industriales. Por eso él promueve eso. No sé si se entiende, Alejandro, esto, que coincido con lo que decís, pero eso es con la intervención pública, que efectivamente existe. Lo que está diciendo Ricardo es, esa intervención pública tiene atrás un movimiento que se da, esto inclusive le meto yo, ¿no? Pero un movimiento que se da así en el agro y así en la industria. En uno te establece el precio el más eficiente y en otro te establece el precio el menos eficiente. ¿Por qué? Porque en uno no podés reproducir las tierras fértiles, porque están limitadas en cantidad, y en otro sí podés aumentar la producción más eficiente. Podés aumentar la inversión en maquinaria más productiva y aumentar la producción. Esta es la historia de, te pongo el ejemplo, un ejemplo que funciona con eso, la historia de China. China produciendo un montón de bienes industriales, exportándolos a Occidente con costos de producción mucho más bajos. ¿Por qué? Porque el costo salarial es más bajo y porque en los últimos 20 años hay un nivel de inversión tecnológica enorme. Entonces empiezan a producir bienes con costo mucho más bajo. ¿Qué pasó? Inundaron todo el resto de los mercados. Más allá de esto que decís, Alejandro, de la intervención pública, que es los estados poniendo barreras aduaneras o subsidios a la producción para que sus propios productores se mantengan, ¿no? Que es toda la discusión, con la Unión Europea ni hablar. Pero me parece interesante la discusión esta de, no es solo teoría de cómo funciona el mercado. Así funciona el mercado cuando dejás la libre competencia. Y inclusive sería una especie de proceso, te lo voy a decir así un poco más pesimista, una especie de proceso, después llamémosle un proceso de acumulación de capital, podemos discutirlo más teóricamente, pero un proceso de aumento de la producción que se lleva puesta inclusive las regulaciones estatales. Hace 20 años nos decían, bueno, barreras aduaneras a los productos industriales chinos por nomenclador arancelario, podemos discutirlo más técnicamente. Bueno, pero esos productos terminaron entrando, porque inclusive con la protección arancelaria que ponías, el costo de producción era todavía más bajo. Entonces desaparece la industria, donde, no sé, la Argentina podría dar una discusión enorme de cómo desaparecieron las industrias de los alrededores de, no sé, del conurbano, digamos. Pero podés darlo en concreto esa discusión, cómo la baja de los costos de producción en algunos sectores hace que ya directamente no puedas producir. Inclusive lo que decíamos esto con el ejemplo de Estados Unidos-China, digo, para no hablar de Argentina. El problema que tuvieron en Estados Unidos de que ahora, no sé, Ford se fue de Brasil, digamos, pero tenés cadenas productivas enormes que se fueron de Estados Unidos y se relocalizaron o en China, o inclusive cuando China era muy caro, en otros países con costo todavía más bajo, como por ejemplo Vietnam. Entonces podemos dar toda una discusión de cómo se relocalizó la industria automotriz, por ejemplo, todo lo que es la industria del hardware en general, como del soporte de la industria de las tecnologías también, relocalizada a nivel internacional en lugares que tienen o costo salarial menor
o que tuvieron una inversión pública muy fuerte en innovación y producen con un costo más bajo, y ya directamente no podés competir. Digo esto, está buena esta discusión, Alejandro, para pensar cómo a nivel internacional opera un poco más o un poco menos cierto nivel de competencia que hace que la cosa avance hacia que los que producen de manera menos eficiente desaparezcan. Es la historia del capitalismo, ¿no? No sé con eso, Alejandro, perdón, si... No, está perfecto, ¿no? Yo a mí me parecía como que son teorías, pero en la práctica ninguna de esas teorías se lleva a la práctica, es imposible llevarla a la práctica hoy en día, sobre todo la parte de la agrícola, no la parte de industrial. Industrial está todo bien, pero la parte agrícola es, no sé por qué, nunca pude entender por qué, pero en cada país tiene sus regulaciones para no dejar entrar los productos. En Estados Unidos pasa con los limones de acá, por ejemplo. Una época, ahora no sé si está permitido, pero fue muchísimos años, por ejemplo, Tucumán, que era productor principal de limones, no dejaban entrar los limones a Estados Unidos. La principal productora de limones argentinos, que es San Miguel, que es tucumana, uno de los principales dirigentes de ahí fue el embajador de Macri en Estados Unidos, logró la apertura de limones, que fue lo que fue a buscar, digamos, la apertura de limones ahí, que era toda una discusión histórica de que no dejaban entrar los limones, como dice Alejandro, está buenísimo el ejemplo. Lo que yo te diría, que da para discutirlo mucho, es que yo creo que funciona tanto en el agro como en la industria, eso que yo te decía. Esta cuestión de que el más productivo, el que es más productivo quiere entrar, ahora le ponen barreras aduaneras. El limón en Argentina, pues le ponen barreras aduaneras, porque los productores de limones de Estados Unidos tienen un costo de producción de la tonelada de limón más alta que la de acá. Si no, no habría manera para poner una barrera aduanera. Entonces le ponen la barrera para que no ingrese. Eso puede durar muchos años. Lo que pasa es que ahí tenés un lobby interno de cada país, de los productores agropecuarios, pero después de los industriales. Por lo que pasa es que la Coca-Cola, por ejemplo, no podía importar los limones argentinos. Claro, pero el precio del limón argentino es más bajo si lo dejas entrar. Que es lo que pasa con un montón de productos agrícolas, esto entrando en la discusión de cómo intervienen los estados en poner barreras aduaneras. Pero atrás de esa discusión, que justo Ricardo se mete mucho en eso, está la discusión de la competencia a nivel internacional, de cómo funciona la competencia a nivel internacional, que obviamente con muchas limitaciones, con intervención del Estado fuerte, pero la intervención del Estado es sobre esa competencia. El ejemplo concreto que te doy es lo de China con bienes industriales, pero el ejemplo de la Argentina con bienes primarios viene pasando hace muchísimo. De hecho, Ricardo discutía en su momento que dejen entrar granos de Francia y de América Latina sin barrera aduanera, que fue lo que terminó pasando. Inglaterra terminó bajando los impuestos aduaneros y empezaron a entrar granos del exterior a un precio más bajo. Bueno, Inglaterra se consolida como un productor, el taller del mundo, un productor industrial y trayendo granos del exterior a precio más bajo, para estimular la inversión de capital, porque entonces el costo salarial va a ser menor. Como si dijera la historia de la consolidación de las burguesías industriales en Europa Central, para decírtelo así. ¿No? Pero hay un proceso económico atrás que me parece que es muy importante analizarlo y que creo que juega bastante la línea de lo que decía Ricardo, que los que producen con un costo menor tienden a prevalecer. Bueno, eso. Pero decía esta diferencia del agro y la industria para entender un poco cómo juega ahí. Porque en el agro, efectivamente, te establece el precio, el del costo más alto. Perdón, te vuelvo a poner un ejemplo del agro, que creo que sí funciona. El del precio de la tonelada de soja en Chicago. Hoy por hoy, no sé a cuánto está, hay que verlo, $380, $400 la tonelada de soja. ¿Por qué está a 400? Porque después por la fuerza de mercado, la demanda y demás, pero porque la oferta de soja, no hay ningún lugar en el mundo donde la oferta de soja se produzca a 500. Porque si no, habría más demanda y se produciría 500, el precio sería 500. Lo que pasó es que habría algunos lugares del mundo donde el costo estará cercano a los 400. En Argentina, suponete, no lo sé, habría que ver el número, el costo está en 200. Pero bueno, lo que funciona ahí es que el precio de la tonelada de soja
te lo establece el que tiene el costo de producción más alto, sea, no sé, ponele que es China, ponele que es Indonesia. Tiene un precio mucho más alto. ¿Y quién se lleva el beneficio extraordinario o la renta internacional de la tierra? Argentina, porque tiene una tierra donde producen con costo de producción mucho más bajo. Y obviamente si lo mirás dentro de Argentina, con diferencias enormes. La pampa húmeda y Chaco, con un costo mucho más alto que la pampa húmeda. No sé si me seguiste con eso, algún comentario, pero está buena la discusión que planteaba. No, está todo bien. Entendí, gracias. Buenísimo. No, y además, ahí, gracias Alejandro por el comentario, que está bueno, porque siempre como el desafío de estas discusiones más teóricas, bajarlas a la realidad. Digo que efectivamente ver si funcionan o no. A veces por ahí no, decimos, che, le están chocando todo, esto sí no funciona. Bueno, en la discusión del argumento de si funcionan o no estas teorías en la dinámica real de la economía. Yo lo que les decía ahí, para verlo en el ejemplo, es con esto la discusión, ahora miramos ahí el ejemplo del cuadro que yo les había pasado, pero lo que yo les decía, en base a los artículos que les dejé, es la discusión de la renta de la tierra, si entonces esa renta, si la renta de la tierra que se llevan los dueños de las tierras más fértiles es algo que le pertenece al terrateniente por tener el título de propiedad, que es lo que dice Ricardo, o si es algo que pertenece o habría que discutir si le pertenece a la sociedad, al país, al continente o a quien sea, donde está instalada esa tierra. Entonces, y ahí sería la cuestión, el sacarle una parte de la renta a los dueños de las tierras es confiscar la ganancia. Entonces la discusión que se arma ahí es que, como siempre la grieta que está en todos lados, y en la economía obviamente también está, es si es válido o no apropiarse de esa parte de la renta. Si la renta, primero, si la renta es una ganancia, entonces lo que aparece en los artículos ahí y que sale de la discusión de esta teoría, y es lo que hicieron todos los países del mundo, ¿no? Yo decía otra vez, no sé, Australia, Nueva Zelanda, cualquier país que tiene producción primaria, sea agrícola o minera, predominante, establece un esquema de retenciones. Todo es histórico. Hay países que la ponen más, hay países menos, hay muy pocos que no tienen casi retenciones. Y eso tiene dos funciones, la aplicación de las retenciones. La primera función es apropiarse de una parte de esa renta, que vuelvo a lo mismo, según Ricardo, no es que el dueño de la tierra hizo una inversión en una maquinaria nueva, que inventó una nueva forma de producir, o una nueva maquinaria, o un nuevo proceso productivo, o que creó una marca nueva, y entonces le está confiscando la ganancia de eso nuevo que hizo el dueño de ese capital, que creó algo nuevo y que dio fruto en el mercado, sino que en realidad lo que pasó es que aumentó la demanda de alimentos, y estos dueños de las tierras se llevan una parte, cuando aumenta la demanda de alimentos, se llevan una parte se llevan una ganancia extraordinaria, pero no porque hayan hecho algo ellos, porque aumentó la demanda de alimentos y ellos tienen tierras más fértiles. Entonces no hay nada que, lo dice Ricardo inclusive, no hay nada que el terrateniente haya hecho por lo cual se hace una ganancia, por eso es una renta. Entonces está la discusión de si la sociedad, el Estado, o quien sea, se puede apropiar de una parte de esa renta. Después la otra discusión es qué se hace con la apropiación de esa parte, ¿no? En qué se invierte, que es toda otra discusión. Pero entonces, primera cuestión es apropiarse de una parte de la renta. Y segunda cuestión es que cuando yo me apropio de una parte de la renta, bajan los precios internos. Esto lo digo rápido. Se desacopla el precio interno del precio internacional. ¿Por qué? Porque entonces el que vende el producto afuera es como lo vende no al precio entero que se vende afuera, lo vende un poquito más barato. ¿Por qué? Porque una parte de ese precio se lo lleva el Estado con una retención. Entonces lo que va a pasar es que el que vende ese producto, la discusión siempre del precio del trigo en la Argentina, cuando yo vendo el producto afuera y puedo venderlo afuera más alto, internamente puedo subir el precio.
Ahora, si el precio al que vendo afuera exportando es un poco más bajo por la retención, eso va a hacer que el precio interno al que vende el productor, baje también. ¿Se ve? Que es una política también de desacople del precio internacional respecto del precio interno. Si sube mucho el precio del trigo a nivel internacional, la idea es que no afecte tanto la canasta básica y el ingreso de los sectores que consumen esos bienes. ¿Se entienden esas dos cosas? Por un lado, apropiarse una parte de la renta que gana el sector ordinario, por otro lado, desacoplar precio internacional de precio interno. No sé si hasta acá se entendió o hay algún comentario, me dicen, y ahora miramos el ejemplo con números que yo les había pasado. Perfecto, ahí les comparto pantalla un toque. Denme un segundo. Bien, ahí les comparto pantalla. Díganme si se ve bien ahí. Sí, sí. Perfecto, bueno, acá lo que tenemos es el ejemplo de el ejemplo de la renta, que es el que les había pasado. Digo un ejemplo, tratando de que sea más o menos simple para mirar los números. Esto obviamente después lo podríamos llevar a una especie, no sé, al balance de una empresa agropecuaria. No sé, podríamos mirar el balance de un pool de siembra en la Argentina, ¿no? Pero en términos, para entender un poco la dinámica de la renta. Lo primero que se ve acá es, en el primer ejemplo, si yo invierto, fíjense que invierto diferentes cantidades de capital, en una invierto 10, en otra 20 y en otra 30, y fíjense que estas tres tierras, la tierra A, la tierra B y la tierra C, tienen diferentes niveles de fertilidad. O sea, en la primera, la tierra A, yo invierto 10 pesos de capital, un invento acá, yo invierto 10, ¿y cuánto tengo de producto, que es esta segunda columna? 1 tonelada. Suponiendo que el precio acá de la tonelada, el precio al que lo vendo es 33. Ven que acá dice producto en toneladas y producto en pesos. Entonces, a la primera tierra le invertí 10 pesos, que produje 1 tonelada y el precio de la tonelada es de 33 pesos en el mercado. Profe, no está compartiendo pantalla. A ver. ¿Y cuál sería la que dice ejemplo con números del texto original de Ricardo? ¿De eso está hablando? La que dice teoría de la renta. Ok. Ahí ustedes, si yo ahí les... Un toque, Ahí les digo... Sí, ahí están viendo, ¿les estoy compartiendo la pantalla? Sí. Sí. Entonces ahí se ve la pantalla. Recién que hablaba, ¿se veía la pantalla o no? Sí. Ah, perfecto. Si hay alguien que no está viendo la pantalla, me avisa. Es el cuadro que les pasé, es el que dice ejemplo de teoría de la renta. Acá se está viendo entonces la primera tierra, que es la tierra más fértil. Invertí un capital de 10 y me produjo 1 tonelada. ¿Hasta ahí estamos? Fíjense que la segunda tierra yo le invierto 20 pesos de capital, ya no 10, y tengo que invertir el doble, 20, para que me dé 1 tonelada. Y la tercera tierra le tengo que invertir 30 para que me dé 1 tonelada. ¿Sí? No sé si ahí está claro y se ve eso. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, este es el primer ejemplo, ¿no? Yo le puse ejemplo 1 con diferentes capital total. O sea, el capital que invierto es en una tierra 10, en otra 20, en otra 30. ¿Sí?
¿Cuánto me dio en una... Todo esto es lo que tuve que invertir, diferente cantidad de capital para que me dé 1 tonelada. Como si fuera, esto sería, no sé, la pampa húmeda, esto ya es un poco más alejado de la pampa y esto es, no sé, producir en una tierra mucho menos fértil. ¿Cuánto, si yo hubiera invertido, esta es la cuestión, ¿no? Si yo hubiera invertido si yo como capitalista me hubiera llevado toda la ganancia de vender mi producto, yo hubiera vendido la tonelada 33, yo tuve un costo de 10, porque lo que invertí primero fueron 10 pesos. Lo vendí a 33, ¿cuánto me llevo de ganancia? 23. O sea que mi tasa de ganancia, que es lo que aparece acá, es 230%. Yo puse 10 pesos y me llevé 23 de ganancia. ¿Sí? No sé si se sigue ese ejemplo. Si no se sigue, cualquier cosa me dicen. En la segunda, yo puse 20, lo vendí a 33 y me llevé 13 de ganancia. No importa eso para que después vean, acá les puse el porcentaje, es un 65%. Y en la tercera tierra, yo puse 30 pesos, produje 1 tonelada, la vendí a 33 y me llevé un 10% de ganancia. ¿Sí? ¿Qué pasó? En el mercado que inventamos, que acabo de inventar con estos números, la tasa de ganancia general del agro, de la industria, etcétera, es de 10%. No importa. Pero es una tasa de ganancia general. ¿Por qué digo general? Porque se tiene que igualar la tasa de ganancia de yo como inversor capitalista en las diferentes tierras. Inclusive si yo me pongo a producir chocolates, helados o autos. Porque si, que es lo que decíamos antes, en el planteo de Ricardo, la tasa de ganancia tiende a igualarse. Porque si no, todos los capitales irían a invertir en los sectores más productivos. Bien, este sería entonces un problema, porque cada tierra, la más fértil, me daría mucho más ganancia que la menos fértil. ¿Qué es lo que hace la renta de la tierra? Se apropia de la ganancia extraordinaria. ¿Cuánto es esa ganancia extraordinaria? En el caso de la primera tierra son 22 pesos, y la masa de ganancia que se quedaría el inversor capitalista que invirtió ahí, voy a explicarlo más simple. Lo que tiene que pasar es que no tiene que haber esta diferencia de ganancias, de 230, 65, todas tienen que quedar en 10%, porque esa es la tasa de ganancia que tiene que igualar. Para que todas queden en 10%, que es lo que hay acá, lo que tiene que pasar es que el resto de la ganancia se la lleve el dueño de la tierra cobrando un alquiler. Entonces ahí aparece esto, que es la renta. Esa renta es la que cobra de alquiler. Cobra 22 pesos de renta en la tierra más fértil, cobra 11 pesos de renta en la otra, y en la última no hay renta. Cobra 0 de alquiler, que es la discusión que ya les decía que existía. Pero acá lo que pasó es que el dueño de la tierra, cobrando un alquiler, se llevó la ganancia extraordinaria, y la tasa de ganancia entonces va a ser igual para las tres. El mismo ejemplo la reproduzco yo acá abajo, este ejemplo 2, pero en vez de que en las tres tierras yo invierto 10, 20 y 30 pesos, como aparecía acá, ahora lo que invierto son 10 pesos en todas. Es el mismo ejemplo, pero invierto 10 y lo que va a pasar. Voy a checarlo un poquito para que se vea acá. Lo que va a pasar es que yo invierto 10 y en la primera me va a dar 1 tonelada, en la primera me va a dar media tonelada y en la tercera me va a dar 1/3 de tonelada, porque le puse 10 pesos en cada una y como son de fertilidad distinta, con 10 pesos en la primera me da 1 tonelada, pero con 10 pesos en la segunda me da media tonelada, porque es menos fértil. En la tercera me da 1/3 de tonelada. Y esto que sigue acá son los mismos ejemplos, le puse los numeritos para que lo tengan, pero lo que pasó de vuelta es que la tasa de ganancia era distinta en las tres, que es lo que se ve acá, y una vez que opera la renta de la tierra, o sea que el dueño de la tierra le cobra un alquiler, la tasa de ganancia se iguala y es 10% en todos. No sé si se entendió ahí, saco un segundo y, perdón, detengo un segundo la presentación y ahí me dicen, lo concreto acá es que la renta lo que hace es llevarse la ganancia extraordinaria e igualar la tasa de ganancia en las diferentes tierras. Yo podría armar este mismo ejemplo con números de la realidad de cuánto produce una tonelada cuánto produce una inversión de capital en toneladas y en pesos en una hectárea en la pampa húmeda, una hectárea en, no sé,
en San Luis, una hectárea en Chaco o en Formosa, no sé. Yo lo que no entendí es dónde sacó los números de la renta, del 22, del primer ejemplo, el 0 del último. Excelente pregunta. ¿De dónde, porque yo no tengo de dónde saco que efectivamente esa es la cantidad de renta que se puede llevar? ¿De dónde sale? De que el dueño de la tierra puede cobrar un alquiler, en el primer caso de 22. ¿Por qué cobra exactamente 22? Porque el tipo querría cobrar más de alquiler, le querría cobrar 30, pero no hay ningún capitalista que invierta si el tipo le cobra 30. Y a la vez, el capitalista que invierte querría pagar, no sé, 1, 0, 10, pero no hay ningún productor de tierras fértiles como esta que le cobre un alquiler más bajo que 22. ¿Por qué? Por el juego de la oferta y la demanda ahí. Porque él lo quiere cobrar más alto, el capitalista que lo alquila quiere pagar más bajo, pero ¿qué es lo que fija eso? Que ningún capitalista va a pagar más de 22, ni ningún dueño de la tierra va a aceptar un alquiler por abajo de 22. ¿Por qué? Porque va a haber capitalistas que van a querer pagarle 22, porque igual pagándole 22 se llevan un 10% de ganancia. ¿De dónde sale ese número? De que lo que hace la renta es llevarse toda la ganancia que está por encima de la ganancia normal, que es 10%. Y pero todo puedo decir, pero ¿y cómo sabe el dueño de la tierra? No es que lo sabe, el dueño de la tierra sabe cuánto produce y se da ahí el juego de la oferta y la demanda. Todos los capitalistas que quieren invertir en esa tierra y los terratenientes, los dueños de esas tierras, que dicen, yo menos de 22 no te cobro, porque sé que mi tierra produce un montón. Lo mismo en la tierra B, yo menos de 11 pesos no te voy a cobrar. ¿Por qué? Porque sé que produzco tanto. ¿Se entiende eso que me decías, Alejandro? El número de dónde sale. De que la renta de la tierra se lleva todo el excedente de ganancia, toda la ganancia extraordinaria. No, sí, lo que no entendí es de dónde sale el número ese 22 justo y el 11 justo y el 0 justo, para que le dé todo a la última columna 10%. Claro, no hay... Exacto, sale justamente de eso, de que en la competencia del mercado entre la oferta y la demanda de esas tierras, ¿quién demanda esas tierras? Los capitalistas que quieren invertir. ¿Quién la oferta? Los terratenientes. En ese juego de oferta y demanda, en el regateo del mercado del precio del alquiler, va a tender a estar cerca de 22. ¿Por qué? Porque el dueño de la tierra sabe que puede cobrar 22 y el dueño y el capitalista sabe que no va a conseguir ninguno que le cobre de alquiler menos que 22. Entonces, así va a quedar ahí. Uno podría decir, pero ¿qué significa ese 22? Uno podría decir, depende del volumen que produzcas en el año, sí, obviamente. Lo estamos mirando acá por la inversión de capital que se hace en esa tierra. Podemos suponer que esa es toda la inversión en un año. Bueno, el tipo sabe que en un año produciendo ahí hace tantas toneladas de soja. Bueno, y la tonelada de soja se vende a tal precio. Cuando sube el precio de la tonelada de soja, el precio del alquiler en las tierras de productora de soja en Argentina sube. Y cuando baja el precio de la tonelada de soja, el precio del alquiler tiende a bajar. No sé si ahí, Alejandro, me seguías. Sí, perfecto, pero lo que pasa es que me confundió, no sabía dónde salía justo exacto el 22, pensé que era algo matemático, como en la primera parte, nada más que por eso, pero listo, está bien. Perfecto, inclusive está buenísima la pregunta que haces y cuestionémoslo todo este cuadro. Sí sale de algo matemático, que yo lo que hice, la cuenta que yo hice fue para que dé el 10% de ganancia, ¿cuánto se tiene que llevar la renta de la tierra? Matemáticamente esa es la cuenta que yo hice. Para que me dé exactamente 10% de ganancia real, que es lo que tiene que ser, porque la tasa de ganancia tiende a igualarse, ¿cuánto se tiene que llevar el dueño de la tierra? Que yo le llamé ahí la renta y después la masa de ganancia real, que cuántos pesos se lleva. Después hay que verlo. Sí, yo hice esa cuenta matemática para que cierre. Lo que yo digo es una cuentita matemática, pero en el mercado funciona muy parecido a eso. El dueño de la tierra se tiende a llevar en forma de alquiler la ganancia extraordinaria. Yo no entiendo, pero ¿por qué no puede ser también 20 o 21, que es un número también bastante cercano a 22? Porque si fuera 20 o 21, que podría ser, que en la realidad puede ser que sea 20 o 21, tranquilamente. Pero ¿qué pasa si es 20 o 21? En el primer caso, por ejemplo,
Si fuera 20, el capitalista que invirtió, no el dueño de la tierra que le cobre el alquiler, sino el capitalista que fue y puso la plata, le pagó a los trabajadores, pagó los insumos, pagó el glifosato y no sé qué más, y puso los tractores a producir, ese tipo se llevaría, en vez de 1, que es lo que aparece como masa de ganancia, se llevaría 2 o 3. ¿Se ve? Entonces lo que estaría pasando ahí es que en vez de que la tasa de ganancia sea del 10%, estaría siendo si se lleva 2, la tasa de ganancia es del 20%. Si se lleva 3, la tasa de ganancia es del 30%. O sea, la tasa de ganancia del capitalista que invierte en esa tierra sería más alta. ¿Qué es lo que pasaría si vos dejás funcionar eso? Y el dueño de la tierra A se va a dar cuenta de que le puede cobrar más alquiler. ¿Por qué? Porque se está llevando una ganancia extraordinaria. Entonces le cobraría más alquiler. Por eso digo que va a tender a estabilizarse en 22. Ni en 20, ni en 18, ni en 21, ni en 24. No sé, ahí creo que Lucas, ¿no? Decías eso. Todo esto que doy son ejemplos numéricos, obviamente totalmente inventados por mí, pero donde la operatoria real de eso tiende a ser esa. ¿Qué es lo que hay atrás de todo esto? Que la tasa de ganancia se tiende a igualar y que la renta de la tierra lo que hace es llevarse la ganancia extraordinaria para que se iguale la tasa de ganancias. Lo que se lleva el capitalista inversor es la tasa de ganancia media. Puede ser que en algún momento uno diga, pero se puede ser que, sí, claro, puede ser que en algún momento suba el precio de la soja y el capitalista se lleve una ganancia mayor. Lo que pasa es que eso se va a empezar a acomodar, si eso se mantiene, el dueño de la tierra va a cobrar un alquiler más alto. Va a tender a cobrar un alquiler más alto y que la ganancia se vuelva a estabilizar, porque si no, todos irían a querer invertir ahí. Por eso es tan importante la propia teoría de Ricardo, que la tasa de ganancia tiende a igualarse y que la renta se lleva la ganancia extraordinaria. Bien. No sé si quedó claro esto, si hay algún comentario con eso. Yo lo que les decía, está bueno que relacionen esta discusión de la teoría de la renta con los artículos que yo les pasé, donde se discute de nuevo el tema de las retenciones. Puntualmente esto, de qué rol juegan las retenciones en los países donde donde tienen rentas de la tierra muy altas, por ejemplo en Argentina. Como Argentina que se inserta en el mercado mundial con su rol específico en el mercado mundial es apropiarse de renta de la tierra, porque exporta, el grueso de lo que exporta son productos agropecuarios producidos con niveles de renta muy altos o productos industriales, lo que en la clasificación del INDEX se llaman las MOA, manufacturas de origen industrial, o sea, productos industrializados pero con origen agropecuario, que ya vienen con un costo de producción más bajo por la fertilidad extraordinaria de las tierras argentinas. Entonces, el grueso de las exportaciones, cuando uno mira la composición de las exportaciones de Argentina, el grueso es producto agropecuario, producto primario, digamos, o manufactura de origen agropecuario. Después hay una parte grande de manufacturas que se llaman de origen industrial, pero el grueso es el resto, que es lo que genera la mayor cantidad de divisas. O inclusive, podríamos decir después, la explotación minera o la explotación petrolera. Cada una con su especificidad, digamos. Bueno, no sé si esto quedó claro, si alguno tiene algún comentario con eso o respecto de los artículos que les había dejado. Pero vuelvo a insistirles en esto, que se relean esos artículos, que cualquier cuestión que aparezca en los exámenes de eso me parece que suma, de poder bajar estas discusiones más teóricas, tanto a lo que me preguntaban Lucas, Alejandro, bueno, Erika, el resto, de bajar esta discusión más teórica a el funcionamiento real de nuestra economía. Pero bueno, abro. Si hay algún comentario, me dicen. Si no, vamos a hacer patria a
ver el final del partido, creo. Sesión. Sí, más o menos yo leí los artículos, profe, y bueno, el que más me gustó fue el de Axel porque siento que lo escribe o lo redacta de una manera más fácil que yo lo pueda entender. Y lo cita mucho a Ricardo con esto, lo de la renta de la tierra, de que es algo natural de la propia tierra y que no tendrían que sobrepasarse con el precio del alquiler o esa ganancia extraordinaria. Para mí sí está bien que le cobren retenciones, que era lo que se discutía en esos artículos del 2008, de todas esas cosas, del paro del campo que hubo y todo eso. Pero bueno, eso también hay que hablarlo un poco en el examen, ¿no, profe? Sí, está bueno, cualquier referencia que hagan a eso está bueno, que es un poco lo que les planteaba yo como para bajarlo, como son artículos periodísticos, están escritos en lenguaje un poco más coloquial, y por ahí es mucho menos académico que las discusiones del propio libro, digamos. Pero bueno, está bueno que salga por la misma época. De hecho, el libro está escrito en el mismo momento parecido, unos años después del artículo ese. Pero bueno, sí, a toda la discusión después, que al que quiera, obvio que lo abro, está toda la discusión respecto de las retenciones, ahí un poco condensada en países. Bueno, si les parece, con este último comentario respecto de esto, si no hay más comentarios, cerramos con eso y cualquier cosa ahí me escriben. Nosotros nos estamos viendo el próximo martes, ya ahí para la entrega, y yo avanzo, esto que les decía, avanzo un poquito más con algunas cosas de la discusión de Ricardo, pero lo que quieran ahí me escriben. Así que los libero definitivamente y nos estamos viendo el martes que viene. Bueno, hasta el martes, profe. Bueno, chicos, gracias. Hasta luego. Nos vemos el martes.